El casino quiere que usted juegue con fichas porque no le parecen dinero. Uno de los trucos más viejos que usan los casinos es el de darnos fichas en lugar de dinero en efectivo. Psicológicamente, aunque en realidad así sea, a uno no le parece que la ficha sea dinero. Les puedo asegurar, y he pisado muchos casinos, que si los jugadores pusieran sobre el tapete de las apuestas billetes contantes y sonantes en lugar de fichas se gastarían mucho menos. En el trading tenemos el mismo problema psicológico pero al revés. Es un sesgo psicológico peligroso que aparece en casi todos los tratados sobre este tema, la contabilidad mental. Aquí sí que están los billetes puestos encima de la mesa, la aplicación del broker además nos pone en tiempo real exactamente lo que llevamos ganado o perdido en cada momento. Esa pantallita donde aparece la ganancia o la pérdida, si se puede, hay que arrancarla de la aplicación, quitarla de en medio, y si no se puede, ponerla en un rincón donde casi no se vea. El ver en dinero contante y sonante cómo se va perdiendo o ganando genera emociones instantáneas muy negativas para el trading. Solucionar este sesgo requiere paciencia, no es fácil, pero al final se consigue. Siempre piense en puntos, jamás en euros. Destierre de su vocabulario, hoy he ganado 250 euros con el futuro del DAX. No, hoy ha ganado 10 puntos del futuro del DAX. Los puntos son como las fichas, duelen menos. Le parecerá absurdo, pero genera muchas menos emociones dañinas pensar en puntos, en fichas en realidad, que en los euros que hay detrás de esos puntos. Y si es posible, y esto le costará más, no piense ni en puntos. Si una posición es perdedora y usted tiene muy claro dónde está el stop loss, haga un esfuerzo importante para no estar calculando constantemente cuánto está perdiendo. Si se pierde, ya echaremos cuentas, y si se gana, lo mismo. Si nos dejamos llevar por este sesgo psicológico y nos dejamos arrastrar por la contabilidad mental, será muy frecuente cerrar operaciones antes de tiempo, tanto ganadoras como perdedoras, con un efecto devastador sobre las matemáticas que siempre subyacen tras nuestro método de trabajo que explotan una ineficiencia que por ley de grandes números terminará por beneficiarnos. 11. No espere que todo sea perfecto. Debemos estar mentalmente preparados para algo que no es un sesgo psicológico, pero que cuando suceda lo generará. Especialmente cuando uno opera a corto plazo, tarde o temprano, se comete un error pasando la orden. Es imposible que no se enfrente a esta situación tarde o temprano. Mi error típico es pasar las órdenes al revés. Es decir, vender en lugar de comprar, o comprar en lugar de vender. La única reacción posible ante la misma es cerrar la posición de inmediato y, si no se ha ido mucho del precio, reiniciarla correctamente. Si se ha ido mucho, olvidarse de ella. Lo que su mente le dirá no es eso, le dirá todo lo contrario, que ya que está especule con la posición errónea. Si por casualidad va bien, a aguantarla a ver si gano más y, sobre todo, si va mal, le dirá su mente que vamos a gestionarla para perder lo menos posible. Además, cuando le suceda esta situación, todo irá muy deprisa, acaba de descubrir el error y tendrá que tomar la decisión muy rápido. No le dará tiempo a ver la nota advirtiendo del problema en el corcho de la pared. Y verá cómo su mente le dice, sigue, sigue. El proceso es el de siempre, ha pasado la orden al revés y, por ejemplo, está perdiendo y le causa dolor cerrar la posición. Siempre es la misma historia. Pero es mejor dejarse de líos y cerrar enseguida. Mi experiencia personal es que este error de pasar la orden al revés es muy frecuente y más a medida que van pasando los años y yo ya tengo casi 52. A la larga, a veces el error sale bien y a veces sale mal, así que se suele compensar si cerramos enseguida. De hecho, una de las entradas con las que más dinero he ganado en mi vida fue un error y la segunda también. Recuerdo que estaba llevando un hedge e intenté tomar una posición en opciones comprando puts, pues pensaba que el índice Eurostoxx iba a bajar, además de forma rápida. No lo hizo y como la teta me comía la prima, decidí cancelar la posición y pensar en otra posibilidad. Intenté pasar una orden de vender los puts que había comprado y yo estaba convencido de que así lo había hecho. Como se suponía que había cerrado la posición y aquel hedge no tenía una plataforma online para hacer comprobaciones, sino que se pasaban las órdenes por teléfono y al día siguiente y a veces varios días después te mandaban un estadillo de cuentas, me despreocupé. Me llegó a los 2 días el estadillo y ni lo miré, pues estaba convencido de que estaba cerrado.
A la semana me llegó otra vez y esta vez sí que me fijé. Me salía una ganancia astronómica de casi el 3% del hedge. Llamé enseguida a la dirección, pues la honradez por encima de todo, y le dije que tenía unos puts comprados, que yo no había ordenado, que ganaban una fortuna, pues se había desplomado el Eurostoxx, pero sería de otro compañero que llevaría otro hedge, la gestora tenía muchos. A las pocas horas, me llaman y me hacen escuchar una grabación, donde se oía mi propia voz, diciendo que compraba unos cuantos puts. Era del día en que yo creía que había dicho vender. Hablando claro, mi mente me jugó una mala pasada y en lugar de cerrar la posición, la doblé. Y encima tuve la enorme suerte de que aquello se puso a mi favor. Por supuesto, ordené el cierre de la posición de inmediato y nunca supieron todos los clientes que me felicitaron por mi sagaz jugada lo que pasó en realidad. Tampoco hay que ser tonto, jamás se lo dije a nadie, son ustedes los primeros en saberlo. Otra variante de este problema muy típica se da cuando trabajamos con más de una unidad, por ejemplo, más de un contrato de futuros o CFDs o lo que sea. Es típico que si, por ejemplo, estamos largos de 2 y nos tenemos que cerrar vendiendo 2, nos armemos un lío y vendamos solo uno, dejándonos uno abierto. La regla de oro debe ser la misma, cerrar en cuanto nos demos cuenta del error. Y no desesperarse ni preocuparse, porque le aviso ya que esto le pasará a menudo. Sepa que nos sucede a todos y así estará más tranquilo. Por último, otra variante más típica aún es dejarnos una orden que no hemos cancelado por ahí olvidada y salta sin que nos demos cuenta. Misma solución, cerrar cuanto antes. Si se trabaja online, es muy conveniente para evitar este tipo de cosas comprobar a menudo la posición abierta que tenemos y darle a la tecla de cancelar todas las órdenes con frecuencia cuando se supone que no tenemos nada. Nunca cierro la plataforma online del broker que sea sin ver bien claro qué posiciones abiertas tengo para evitar errores y darle 2 o 3 veces a la tecla de cancelar todas las órdenes, para evitar que no se quede nada por ahí. Sobre el papel, los sistemas y todo esto salen muy bonitos, pero luego en la práctica hay que contar con estas cosas, estar atentos y comprobar muchas veces para que sucedan lo menos posible y no desesperarnos cuando nos pase, porque es algo muy normal. 12. Operando a corto con las noticias más violentas. Haciendo oposiciones a nuestro funeral como traders. Este sesgo no es generalizado como otros muchos de los que ya hemos comentado, pero como es uno de los que más afectan a mí, no puedo dejarlo pasar de largo. Lo primero que me dijo mi maestro en el trading, que en paz descanse y del que ya les he hablado en otras partes del libro, es nunca operes cerca ni antes ni después de los grandes datos macro, deja que los big boys se despedacen entre ellos y cuando terminen ya entrarás tú. Pues bien, eso es lo que dice la razón, parar toda nuestra operativa en las inmediaciones de los grandes acontecimientos macro porque la volatilidad que se monta a su alrededor es como una lotería. Y no estamos haciendo trading para jugar a la lotería, sino para ir con nuestras posibilidades a favor. Por cierto, esto me recuerda una anécdota. Hace muchos años solía frecuentar la sala de bolsa de una sociedad de valores. Era otra época y no había inventos como los de ahora para operar online, todo se hacía por teléfono y si estabas allí ibas más rápido. Entre los auténticos personajes que encontraba allí habitualmente había varios ludópatas que de verdad tenían un serio problema y muy preocupante. Pero había un chico de mi edad que era muy buena persona y que me llamaba mucho la atención. Tenía una pequeña tiendecita que solía cerrar sobre las 14,00 y la abría a las 17,30 h. En cuanto cerraba, tenía por costumbre irse a comer y en cuanto terminaba se presentaba en la sala de bolsa. Tenía una forma curiosa de tomar sus decisiones para operar cada día, tiraba una moneda al aire. Si sale cruz, vendo, si sale cara, compro. Le daba igual comprar que vender.
Para él el trading era como un bingo, azar puro y encima le daba emoción a la sobremesa. No queremos que esto sea así en nuestro trading, ¿verdad? Así que, como decía, la lógica nos dice que debemos evitar las situaciones de azar puro como las que se generan un poco antes y después de las noticias macro importantes durante un rato. Pues bien, la mente traidora ve tanta volatilidad que se fascina y tiende a creer que no solo no se debe operar en un momento así, sino que muy al contrario es el mejor momento del día. Es un grave error. Y más en estos momentos donde hay máquinas automáticas que barren posiciones en una décima de segundo. Mi mayor pérdida en los últimos años se produjo un día en el que cedí a la tentación, y eso que conozco mi sesgo psicológico. Como sabía que barrían stops, pensé si lo pongo pegado al dato no me pillan. Y así lo hice. Pues bien, me lo barrieron en menos de una décima de segundo antes de la publicación y tuve una pérdida enorme que me hizo un daño psicológico tremendo y me obligó a no tener beneficios del trading durante casi 9 meses. Y todo eso por una décima de segundo en que me traicionó mi subconsciente. Por favor, tomen nota de mi experiencia. Me pasó ya con muchos años de carretera, no caigan en mi error. Dejen que los big boys se despedacen entre ellos con todas las maquinitas que hay en el mercado actual. Es absolutamente utópico ganar dinero de forma consistente en esos segundos o minutos de volatilidad gigantesca. 13. Otro de mis sesgos. Los duendes de Wall Street. Un sesgo divertido para relajarnos. Aunque mi operativa personal está más enfocada al corto plazo, en algunas ocasiones por cuestiones profesionales debo quedar con posiciones abiertas. Entonces empieza una de mis obsesiones, estar mirando sin parar lo que hace Wall Street durante su sesión, aunque no puedo hacer nada, porque Europa ya está cerrada. Y desde luego no perderme por Bloomberg TV el cierre de la campana por la noche, donde indefectiblemente los duendes de Wall Street siempre hacen que cierre. Al revés de mi posición. Sé de muchos traders a los que les pasa lo mismo y sinceramente es una forma de lo más tonta de generar ansiedad y de no dejarnos cerrar el día relajados, que es lo que hemos recomendado en capítulos anteriores. Para quitarse la manía lo mejor es darse cuenta, y con el paso del tiempo uno lo ve, que por mucho que cierre Wall Street de una manera, luego las demás bolsas pueden abrir de cualquier otra, pues entran en juego muchos otros factores. No sirve de nada fundir el teléfono, la tele o nuestro ordenador mirando sin parar lo que va haciendo, es mejor olvidarnos de todo. Al amanecer, empezará un nuevo día lleno de nuevas oportunidades y con sus nuevas cosas buenas y malas. Pero los duendes existen, siguen cerrando siempre al revés de mi posición. 14. Si la tensión le puede, use un truco fácil, disminuya el tamaño de la posición. Uno de los principios psicológicos del trading más importantes que debemos conocer es el de que la ansiedad, el nerviosismo y la tensión son directamente proporcionales al tamaño de la posición. Muchas veces un mal trader, por estar operando siempre presa de los nervios, mejora en cuanto disminuye el tamaño de la posición. Por mi experiencia personal, he visto que todos tenemos un límite mínimo por debajo, a partir del cual no nos sentimos tan nerviosos, y otro por arriba, a partir del cual estamos demasiado tensos. Yo lo tengo, como todo el mundo, y jamás lo sobrepaso, aunque lo tengo parcial, luego se lo explico. Ese es el motivo por el cual, a pesar de usar siempre en mi trading de manera ineludible un aumento del tamaño de la posición en función de los beneficios, siempre cuando llego a uno determinado no subo más, y por el que reseteo todo a primeros de año, para volver a empezar con la unidad básica. Este sesgo psicológico del tamaño de la posición es muy importante tenerlo en cuenta además para otra cosa. Actúa exactamente igual, se trabaje para uno mismo o para los demás.
Lo digo por si el lector está pensando en convertirse en gestor. Hay muchos buenos gestores de su propia cuenta de trading pequeña que fracasan cuando se enfrentan a fuertes sumas de varios inversores. El paso es muy difícil por motivos psicológicos y en parte también por motivos operativos. Hay muchas tácticas que pueden funcionar con poco dinero, pero no cuando la entrada se hace con bastante dinero, pero sobre todo porque se activa este sesgo. Con la experiencia y con el paso del tiempo, se va produciendo otro fenómeno. Uno tiene un límite para su propio dinero y otro límite para el dinero de los demás, pero, en cualquier caso, siempre llega una cantidad a partir de la cual empieza a sentirse incómodo. La única forma de evitarlo es, como ya hemos comentado en capítulos anteriores, evitando la contabilidad mental. Y si uno está llevando mucho dinero, pensar en unidades básicas. Es decir, he hecho una entrada con 100 contratos del futuro del DAX, pero hay que pensar a efectos técnicos como si solo se hubiera hecho con uno. Sobre todo en los días de pérdidas, la mente intentará torturarnos con la cantidad exacta que hemos perdido, sin dejarnos pensar que también los días buenos ganamos en la misma proporción. 15. Me acaban de poner un nuevo juguete, la nueva plataforma de mi broker online, y yo soy el supertrader. Ya lo he comentado antes en este libro. Hay un sesgo psicológico de los peores que se activa cuando entramos por primera vez en una plataforma de trading avanzada de nuestro broker. Y es mucho peor si hasta entonces estábamos operando por teléfono o desde una sala de bolsa, el efecto es siempre el mismo. Además forma bucles muy peligrosos. Voy a intentar explicarme. La mente queda fascinada como si fuera un nuevo juguete ante las plataformas de trading. Uno se abre la cuenta. Y es todo tan fácil, tan rápido, que el 90% de los traders, sin saber ellos mismos por qué, cambian en pocas operaciones el método de trabajo que tenían pensado. Empiezan a pensar que todo es tan fácil y tan rápido que hay que ser realmente torpe para no forrarse haciendo scalping, es decir, yendo a por un pipo o dos. Va todo tan rápido y es tan fácil. La historia siempre termina igual, 5 o 6 buenas y de repente una mala que se lleva todas las buenas y 20 más. Lo cual no quiere decir que el scalping no sea una táctica correcta, estoy hablando de operar rápido, así por las buenas, por la euforia mental que se nos desata con la nueva plataforma. Está científicamente estudiado que tendemos a operar muchísimo más y a ganar mucho menos o a perder más en cuanto empezamos a trabajar online, que hoy en día es casi siempre. Por ello, es vital para evitar este sesgo que lo tengamos muy claro y que mantengamos nuestra estrategia inicial sin cambios por mucha fascinación que tengamos por la nueva plataforma. Además, como decía antes, esto suele provocar el siguiente bucle. El cliente se abre una cuenta de 5.000 euros, más que de sobra para un método que lleva largo tiempo practicando sobre el papel y que le funciona bien. Se pone a trabajar en real con su plataforma online, al cabo de 2 o 3 semanas se ha pasado el método por el forro, ha hecho infinidad de operaciones basándose en corazonadas, intentando ganar un poquito, y ha perdido los 5.000 euros. Se jura a sí mismo que nunca más, que el trading no es para él, que nunca volverá. Pero sí que vuelve al cabo de unos meses porque ahora sí que sí, ha aprendido la lección y ha mejorado el método. Todo se vuelve a repetir y se pierde de nuevo el dinero. Nos juramos que nunca más. Al cabo de unos meses, la mente tiende a olvidar los recuerdos malos y a exagerar los buenos y se vuelve a caer. He visto a traders 6 y 7 veces con este ciclo y a algunos toda la vida. Esto ocurre en general en el trading, pero con la facilidad que supone operar a través de Internet mucho más. Como vemos, este es un sesgo destructivo. Lo debemos conocer. Es como en Alcohólicos Anónimos. No vale con romper el plan de no beber y bueno de vez en cuando tomo una copilla, quien hace eso está perdido.
Recientemente, algunos autores han comentado que se ve exactamente el mismo fenómeno en las plataformas de jugar al póker online. En cambio, los jugadores que actúan en torneos presenciales son muy diferentes, más prudentes y conservadores por término medio. Antes de empezar a operar con su nueva cuenta online, debe hacer un esfuerzo mental enorme para autoconvencerse que de ninguna manera va a hacer una sola operación por fuera de su método inicial. Si se deja llevar, cierre la cuenta. Si sigue, está perdido. A veces funciona decirle a algún familiar o amigo que lo haga por nosotros, que le tengamos que explicar todo lo que hemos hecho y si nos hemos saltado el plan de trading que nos obligue a liquidar la cuenta. Lo malo es que no todos los amigos y familiares se enteran de qué va esto del trading. Esta es otra cuestión que será el objeto del siguiente capítulo. Una buena forma de centrarse en operar de manera tranquila es fijarse en métodos clásicos y que siguen funcionando muy bien, como por ejemplo las estrategias descritas en Hit y Run Trading. La Biblia de los traders a corto plazo y en Hit y Run Trading 2. Capturando movimientos explosivos a corto plazo en las acciones, ambos de Jeff Cooper. 16. ¿Contigo pan y cebolla para siempre, pero y trading? Muchos traders están casados o viven con una pareja, o bien viven con sus padres o algún familiar y estos tienen una influencia importante en él, sea por la razón que sea. Uno de los factores desestabilizadores que puede tener un trading más poderoso es la pareja o la familia cercana. No se puede cometer el error de ponerse a trabajar en trading sin haber conseguido explicar a tu entorno lo que se está haciendo y que toleren y comprendan lo que eso significa. Evidentemente se puede operar, aunque no estén de acuerdo, pero a la larga activará sesgos autodestructivos. El efecto sentimiento de culpabilidad, explicado en otro capítulo, ansiedad y aversión a las pérdidas se va a magnificar. No podemos terminar una sesión de trading de las malas hechos puré y encima tener que enfrentarnos a las miradas de reproche de nuestro entorno, que nos va a notar en la cara y en nuestra actitud lo que ha pasado. En cambio, si comprenden lo que estamos haciendo y lo comparten, actuará de forma compensatoria a nuestra psique, frenando tanto los sentimientos negativos en los días malos, como los de exceso de euforia en los buenos. Esto es vital. El negocio del trading tiene una gran presión psicológica y no podemos ponernos presiones extra. Es imposible que un entorno demasiado amplio a nuestro alrededor comprenda que nos dedicamos al trading. Ni se molesten. No conozco a nadie que lo haya conseguido. Por eso es tan importante que al menos la persona o personas a las que más íntimamente estemos unidos sí estén de nuestro lado. Es casi tan vital pasar mucho tiempo estudiando un buen método de trabajo como explicando a los demás lo que estamos haciendo, cómo y por qué. Además, si se consigue, puede ser incluso muy útil. Yo conseguí que un miembro de la familia me desconectara todos los primeros viernes de mes, me gustara o no, la plataforma operativa, me gustara o no, para no caer en mi sesgo erróneo de intentar operar con la volatilidad de las noticias. Ya ven que no me avergüenzo de reconocer mis sesgos. Quien dice que no los tiene, miente. No ha operado jamás o es una persona muy extraña. Y es que el trading genera emociones, inevitables, si no las sentimos, puede que tampoco sintamos las otras normales en la vida. Es muy importante que usted recuerde tras leer el libro que yo también tengo sesgos y me busco las mañas cuando me aparecen, porque así usted no se sentirá mal cuando los tenga también. Lo importante es estar mentalizado de que van a aparecer y cuando lo hagan tener la solución preparada. Lo más difícil del trading es la lucha contra uno mismo. 17. Soledad, la fiel compañera del trader.
La sensación de soledad es una característica común a la inmensa mayoría de traders. Muy pocos son los que se libran, aunque siempre hay alguno que otro que dice aquello de más vale solo que mal acompañado. En mi caso, este sentimiento siempre ha estado conmigo, desde el principio. Tengan en cuenta que para mí era muy normal sentarme delante del ordenador a las 7 de la mañana, alguna que otra visita rápida al cuarto de baño, 15 minutos en los que aparecía por el salón para comer y con suerte veía a alguien de mi familia y de nuevo encerrado en el cuarto hasta las 10 de la noche y más. Y así de lunes a viernes. En mí ha sido normal, cuando vivía en pisos, entrar en casa el domingo tras salir ese día y no volver a salir a la calle hasta el sábado por la mañana siguiente. Y no porque no me guste salir ni tenga agorafobia, pero siempre me he tomado muy en serio esto y entre operar, estudiar y el nivel de concentración que se necesita, se iba todo el tiempo. Y siempre solo. No es que uno esté a gusto, pero realmente no hay otro remedio. Por experiencia, sé que en cuanto tienes más personas cerca, se activan otra serie de sesgos y de adopción de roles que necesitarían otro capítulo entero de psicología del trading. Los desastres que he visto en las salas de bolsa que frecuentaba al inicio de mi carrera siempre me lo confirmaron. Para operar es mejor estar solo y concentrado. Eso sí, si se trabaja con un equipo de trading, algo muy recomendable, cada uno en su casa y Dios en la de todos, y conectados por Skype, WhatsApp o cualquier programita de ese estilo. Pero el trading, sobre todo el trading a corto plazo, requiere de concentración, tranquilidad y no contaminarnos de las opiniones o los comentarios de otras personas, ya que podemos superponer nuestros sesgos y potenciarlos. No es tanto problema la soledad, mientras se opera, lo que hay que hacer es cuando no se opere hacer todo lo contrario, relacionarnos con los demás y con la familia todo lo que podamos. Por ello, como decía antes, es muy importante que nuestros familiares y amigos más cercanos nos comprendan y nos apoyen. Epílogo. El trading como forma de vida. El camino es muy largo y difícil, pero el sueño existe. Resumen final. Todos estos cientos de páginas que dejamos atrás están escritas solo con un objetivo, contestar a la pregunta que todos nos hacemos interiormente, ¿se puede vivir del trading? La respuesta es sin duda sí, pero... Y el pero no es otro que hay que cumplir previamente una serie de requisitos que desgraciadamente suelen dejar a la inmensa mayoría por el camino. Y no son requisitos de dinero, no, son mucho más asequibles, pero así funcionan las cosas. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría y no es así. Como no es fácil vivir de la medicina, de jugar al fútbol o de mecánico. Absolutamente todos los oficios lo que necesitan es que pongamos toda la carne en el asador. Lo primero que tenemos que hacer, aunque parezca una contradicción con lo que acabo de decir, es tener dinero. Si tenemos poco dinero, sería de necios esperar milagros y aspirar a sacar mensualmente la misma cantidad que tenemos en la cuenta. El primer obstáculo con el que tendrá que luchar es contra la legión de vendedores de crecepelo y de pomada de serpiente que todo lo cura, que le saldrán al paso y que le dirán todo lo contrario. Luego, en los foros siempre encontrará a alguien que presumirá de que él lo hace, dedicando 5 minutos al día y con muy poco dinero. Y el 99,9% de los que se lo digan no habrán operado en su vida o a lo sumo compraron en su día un chicharro en intradía que ahora mantienen desde hace años, por ser incapaces de vencer su sesgo psicológico de dolor a las pérdidas. Hay que tener dinero. Y si no se tiene, pues hay que tener paciencia. O una cosa o la otra. Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Si no tenemos suficiente capital inicial, a base de paciencia y uso del money management, sí que podremos tener una cuenta lo suficientemente grande como para permitirnos el ser profesionales. El segundo obstáculo que tendrá que vencer es la falta de conocimientos. Es asombroso ver cómo hay una multitud de personas que quieren ser traders sin haber estudiado antes. Ni se puede ser trader ni bombero. Primero hay que adquirir conocimiento. Este libro pretende cubrir esa laguna, intentando poner de forma resumida todo el conocimiento básico mínimo que se necesita para ponerse delante del mercado.
Por supuesto, además de aprender y dominar todo lo que se dice aquí, tendrá que profundizar en la mayoría de temas en otras fuentes. Este libro pretende ser un manual de cabecera donde siempre encontrar lo que uno busca para luego ya profundizar donde sea necesario. Sin conocimientos no llegará a ningún lado. Pero una vez que se tenga dinero y conocimientos, no hemos ni siquiera empezado el camino. Ahora tenemos que estudiar el método con el que vamos a trabajar. Puede ser automático o discrecional, pero siempre hay que tener un método. Ir al tuntún y a ver lo que sale no le ha funcionado aún a nadie en la historia. Sin método no se puede trabajar. Yo siempre uso el mismo esquema, le puede servir de pista. Busco un generador primario de señales que no tiene por qué ser complicado. Un indicador que me diga largo o corto. Insisto en que no hay que complicarse, puesto que no hay piedras filosofales y al final lo importante no es tanto cuándo entrar, sino cuándo y cómo salir. A ese indicador primario hay que incorporarle filtros que nos digan cuándo hacemos caso de esas señales y cuándo no. En este libro hemos comentado multitud de indicadores primarios y otros que pueden ser usados como filtros. Una vez que encuentre una buena combinación de indicador primario y de filtro, pruebe, procure optimizar lo mínimo posible y a ser posible casi nada. Una vez que lo tenga claro, pase un buen tiempo probando sobre el papel, o con un simulador. Jamás pase al dinero real sin un largo periodo de simulador donde se sienta fuerte en su táctica. En ese periodo además dominará a fondo su táctica y se le ocurrirán multitud de mejoras que solo se ven cuando se ponen en práctica y se siguen en tiempo real, aunque sea en simulado. Cuando tenga muy clara su táctica y la haya probado un buen tiempo, practique entonces de nuevo sobre el papel, con el money management. No se puede sobrevivir en el trading sin money management como sin dinero, conocimientos o un método. Ningún paso se puede saltar. Recuerde que la inmensa mayoría pierde, por algo será. Cumpla todos estos pasos. Conviértase en un experto en money management. No hay que complicarse mucho, con las claves dadas en el libro en principio bastaría. Cuando todo esto esté controlado, aún nos queda lo más importante, y lo que todo el mundo se salta y deja en nada todo el gran esfuerzo anterior, nuestra psicología, nuestro peor enemigo. El gran rompedor de sistemas, de money management y de conocimientos. Solo conozco una forma de empezar a luchar consigo mismo. Empezar con poquísimo dinero. Porque del simulador al dinero real, aunque sea con poquísimo dinero, ya verán que pasan muchas cosas, todo cambia. Es necesario torear con el toro delante, no vale en un simulador en el ordenador. Hay que olerlo, notar su aliento, el calor de la plaza, el murmullo de la gente. Hay muchas maneras de empezar con poquito. Por ejemplo, los CFDs en su unidad más pequeña, en Forex en el paquete más pequeño con muy pocas acciones. Pase de nuevo un largo tiempo poniendo todo en práctica, con muy poco dinero real y luchando abiertamente contra sus sesgos psicológicos. Puede que los breves apuntes sobre cada uno de los más habituales de este libro le ayuden. Piense que a todos nos pasa, pero que está ante el enemigo más difícil. Dominar sus sesgos es más importante que tener dinero, conocimientos, método, todo junto, es mucho más importante y más difícil. Este es el paso que la mayoría se salta cuando no se han saltado antes alguno de los otros y le produce el fracaso. Y si ve que no consigue dominar los sesgos y no termina de operar como debería hacerlo, busque ayuda. Si es algo meramente psicológico, busque ayuda en un experto. Si es una combinación de cosas, busque ayuda en gente en la que confíe en este tema. Busque unirse a otros que tengan problemas similares. Hoy en día Internet facilita mucho todo esto. Si consigue en la realidad llegar hasta aquí, su sueño estará muy cerca de cumplirse.
Entonces se dará cuenta de que en realidad no era necesario tener el indicador mágico ni el método infalible. Cuando esté en este punto, aún así, mírese a sí mismo. ¿Sigue siendo tan humilde como empezó? Aunque más o menos controla sus sesgos, sigue teniendo respeto al mercado y, ¿por qué no?, un cierto miedo. Entonces lo ha conseguido. En cambio, si la respuesta es que no tiene miedo, porque es usted el supertrader que lo tiene dominado y los demás son unos ignorantes todos, vuelva a empezar, aún no ha aprendido nada. Hoy termino aquí este libro. Vuelvo a mi soledad. Vuelvo a mi miedo y respeto al mercado. Vuelvo a dejarme claro, a mí mismo, que yo no soy nada porque me queda mucho que aprender. Piense mañana cuando usted esté también operando que yo también estaré sufriendo, luchando contra mis sesgos, y eso le ayudará. Pronto, sin que se dé cuenta, seré yo el que estaré aprendiendo de usted. Siempre debemos seguir aprendiendo, como un médico, que siempre se tiene que estar actualizando. Puede que este libro no sea más que una catarsis mental para mí. He sufrido mucho con el trading, pero también he sido muy feliz. He vivido donde he querido, he sido libre. De hecho, mi pesadilla repetitiva en las malas noches siempre es la misma, que he vuelto a trabajar al banco. El camino es muy duro, mucho, y deja cicatrices para siempre, ya lo verá, pero la libertad no tiene precio. He cometido muchos errores, intento con este libro que usted se ahorre ese calvario. No quiero renunciar a mi libertad y por eso debo cumplir todos los puntos de los que hemos hablado en este epílogo como si fuera el primer día. Suerte en el camino, querido lector. Ya sabe que ha dejado de estar solo.